Imagina despertar cada mañana con un vacío que nadie más puede ver, un anhelo tan profundo que duele físicamente, una pregunta que te susurra al oído cada vez que ves a una madre con su hijo. ¿Por qué no yo, en las arenas ardientes del antiguo Medio Oriente, donde el valor de una mujer se medía por los hijos que podía dar, existió una mujer cuyo vientre permaneció cerrado durante décadas? Su nombre era Sara, que significa princesa, pero su corona parecía ser la vergüenza silenciosa de la esterilidad. Año tras año, mes tras mes, día tras día, la esperanza se convirtió en una carga cada vez más pesada de llevar. Mientras otras mujeres celebraban nacimientos y criaban niños, ella caminaba por tiendas vacías, escuchando el eco de risas infantiles que nunca llegarían. La promesa divina resonaba en su mente como una burla cruel. Serías madre de naciones. ¿Cómo puede alguien ser madre de naciones cuando ni siquiera puede concebir un solo hijo? La fe y la desesperación bailaban un vals agónico en su corazón, y con cada año que pasaba, la fe perdía terreno. A los 60 años, tomó una decisión nacida del dolor. A los 70, cosechó las consecuencias de esa decisión en forma de rivalidad y amargura. A los 80, su cuerpo ya no era más que un recordatorio viviente de todo lo que no pudo ser. Y entonces, a los 90 años, cuando la lógica, la biología y la razón gritaban imposible, sucedió algo que desafiaría las leyes de la naturaleza misma. Esta es la historia de una risa que cambió de significado. Primero fue la risa amarga de la incredulidad, el sonido de un corazón que ha dejado de creer en milagros. Luego se convirtió en la risa de asombro puro, la carcajada de quien ha visto lo imposible materializarse ante sus ojos. Entre esas dos risas hay 90 años de espera, lágrimas derramadas en la oscuridad, oraciones que parecían rebotar en un cielo de bronce, y una fe tan probada que casi se quiebra. Son espejos que reflejan el dolor humano más profundo, la espera que rompe el alma, y el tipo de milagro que solo puede suceder cuando cada puerta lógica se ha cerrado. Sara no sabía que su historia sería contada durante milenios, que su nombre se convertiría en sinónimo de esperanza cuando todo parece perdido, y que su hijo de la risa conectaría su dolor con un plan de redención que alcanzaría hasta el fin de los tiempos. Capítulo 1. La espera silenciosa. Cuando la bendición parece una maldición. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu mayor deseo en la vida es algo que tu cuerpo simplemente se niega a darte. No es una fantasía lejana, ni un capricho pasajero. Es el anhelo que define tu existencia, el vacío que ninguna otra cosa puede llenar. Ahora imagina que en tu cultura, en tu época, tu valor completo como mujer depende de esa única cosa que no puedes tener. Esa era la realidad de Sara, una mujer cuyo nombre significaba princesa, pero cuya corona parecía ser la vergüenza invisible de la infertilidad. Para entender el dolor de Sara, necesitas comprender el mundo en el que vivía. En el antiguo Medio Oriente, hace más de 1000 años, la maternidad no era solo una bendición, era tu identidad completa. Una mujer sin hijos no era simplemente una mujer que no había concebido, era considerada maldita por Dios, inútil para su familia y una fuente de vergüenza para su esposo.
Las conversaciones se detenían cuando ella entraba a una habitación. Las miradas de lástima la seguían como sombras. Cada celebración de nacimiento en el campamento era un recordatorio punzante de su fracaso. Sara se había casado con Abraham, un hombre que Dios había elegido para algo extraordinario. La promesa divina resonó clara y poderosa. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, tan innumerable como la arena del mar. Abraham sería el padre de muchas naciones. Sus hijos poblarían la tierra. Su legado cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Era una promesa épica, gloriosa, imposible de ignorar. Pero había un pequeño problema que se hacía más grande con cada día que pasaba. Sara era estéril. Su vientre estaba cerrado, sellado por una razón que nadie podía explicar. Y no estamos hablando de meses de espera o incluso años. Estamos hablando de décadas. Década tras década, mes tras mes, ciclo tras ciclo, la misma respuesta cruel de su cuerpo: nada. Puedes imaginar la agonía mental de escuchar una promesa divina de descendencia innumerable, mientras tu cuerpo te grita cada mes que eres incapaz de dar ni siquiera un solo hijo. Al principio, Sara esperó con fe. Seguramente el milagro vendría pronto, pensaba. Dios había hablado, Dios cumpliría. Pero pasó un año, luego 2, luego 5. Las otras mujeres del campamento comenzaban a tener hijos. Algunos incluso tenían su segundo o tercer bebé. Sara seguía esperando. La esperanza, ese sentimiento brillante y hermoso que sostiene el alma, comenzó a transformarse en algo más oscuro, más pesado. Se convirtió en una carga que aplastaba su espíritu día tras día. Cada vez que veía a una mujer embarazada, sentía ese dolor familiar en el pecho. No era envidia maliciosa, era el grito silencioso de un corazón roto, preguntando por qué todos menos ella. Cada vez que escuchaba el llanto de un bebé en las tiendas vecinas, algo dentro de ella se contraía. Las celebraciones de circuncisión, donde las familias presentaban a sus hijos varones, eran particularmente dolorosas. Allí estaba ella, la esposa del hombre elegido por Dios, sin ningún hijo que presentar, sin ningún heredero que celebrar. Los años se convirtieron en décadas. Sara pasó de sus 20 a sus 30, luego a sus 40. En una época donde las mujeres rara vez vivían más allá de los 50 años, cada año que pasaba cerraba más puertas. A los 50 años ya no era solo improbable, era médicamente imposible, según todo conocimiento humano. Pero la promesa seguía ahí, suspendida en el aire, como una pregunta sin respuesta, como una burla divina que no podía comprender. Pensemos en este momento. Abraham tenía una promesa directa de Dios. Escuchó la voz del Todopoderoso diciéndole que sería padre de naciones. Pero Sara, ¿qué tenía ella? Tenía el silencio ensordecedor de un vientre vacío. Tenía las miradas de lástima. Tenía las preguntas susurradas a sus espaldas sobre si quizás Dios la había maldecido por algún pecado secreto. Tenía las noches solitarias, donde las lágrimas caían sobre almohadas de tela, mientras se preguntaba si alguna vez conocería la alegría de sostener a su propio hijo. La cultura en la que vivía no le ofrecía ningún consuelo. No había carreras alternativas para las mujeres. No había maneras de encontrar propósito
fuera de la maternidad. Su identidad completa, su valor en la sociedad, su razón de existir según las normas de su tiempo, todo dependía de esa única función que su cuerpo se negaba a cumplir. Era como estar atrapada en una prisión sin paredes, donde cada día te recordaba tu supuesto fracaso. Y aquí está la parte que hace esta historia aún más desgarradora. Sara no podía simplemente rendirse y olvidar. La promesa de Dios estaba allí, constante e inmovible. Cada vez que Abraham hablaba sobre el futuro, sobre la descendencia que vendría, sobre las naciones que surgirían de ellos, Sara tenía que enfrentar la contradicción devastadora entre lo que Dios había prometido y lo que su realidad gritaba. ¿Cómo se supone que debes mantener la fe cuando cada evidencia física apunta en la dirección opuesta? Pero captaste algo importante en esta historia, ¿verdad? Sara no dejó que la amargura la consumiera completamente. No huyó, no abandonó a Abraham, ni se rindió ante la desesperación total, al menos no todavía. Siguió levantándose cada mañana, siguió cumpliendo sus deberes, siguió existiendo en ese espacio doloroso entre la promesa y la imposibilidad. Esa es una fortaleza que a menudo pasamos por alto, la fortaleza de continuar cuando no hay señales visibles de que las cosas mejorarán. Cada mes que pasaba, la pregunta se hacía más urgente en su mente. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que se cumpla esta promesa? Su cuerpo estaba envejeciendo. Las posibilidades biológicas se estaban cerrando. El tiempo se estaba agotando. Y Dios, el Dios que había hecho esta promesa increíble, parecía estar en silencio sobre los detalles de cómo exactamente planeaba cumplirla. ¿Te suena familiar este tipo de espera? ¿Has estado alguna vez en un lugar donde sabes que Dios prometió algo, pero cada día que pasa hace que esa promesa parezca más imposible? La esterilidad de Sara no era solo una condición médica, era una sentencia social, una carga emocional, una crisis espiritual. Era despertar cada día enfrentando tu mayor miedo. Que quizás, solo quizás, la promesa no era para ti después de todo. Que quizás habías malinterpretado algo. Que quizás eras el obstáculo en el plan de Dios. Ese tipo de pensamientos pueden torturar el alma de maneras que las palabras apenas pueden expresar. Pero lo que Sara no sabía, lo que no podía saber en ese momento de dolor y espera interminable, era que su historia estaba siendo escrita con tinta eterna. Que su nombre sería recordado no como la mujer estéril que fracasó, sino como la madre de la fe, la mujer que esperó lo imposible, que su dolor tendría propósito, que su espera no era en vano, que el Dios que parecía silencioso estaba orquestando algo tan grande que requería décadas de preparación. La espera de Sara nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la fe verdadera. Fe no es la ausencia de dolor. Fe no es sonreír y pretender que todo está bien cuando tu corazón está destrozado. Fe es continuar confiando cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse. Fe es sostener la promesa de Dios en una mano mientras sostienes tu realidad dolorosa en la otra y negarte a soltar ninguna de las dos, incluso cuando parecen contradecirse completamente. Y esta es solo la primera parte de su historia, porque cuando la espera se vuelve insoportable, cuando el dolor se hace demasiado grande, incluso las personas de fe toman decisiones desesperadas. Sara estaba a punto de tomar una decisión que parecería lógica, práctica, incluso piadosa, según las costumbres de su cultura. Pero esa decisión desataría consecuencias que multiplicarían su dolor
de maneras que nunca imaginó. Capítulo 2. La desesperación que conduce al error, cuando tomamos el control. Hay un punto de quiebre en la espera prolongada, un momento donde la fe cansada comienza a buscar atajos. Sara había esperado 10 años desde que Abraham recibió la promesa de Dios. 10 años de miradas compasivas, 10 años de oraciones sin respuesta, 10 años de despertar con las mismas manos vacías. Y en algún lugar durante ese 10º año, algo se rompió dentro de ella. No fue un quiebre dramático ni una explosión de ragia contra Dios. Fue algo más sutil y más peligroso. La decisión de ayudar a Dios a cumplir su promesa. En la cultura de Sara existía una práctica legal y socialmente aceptada que ofrecía una salida a las mujeres estériles. Si una esposa no podía concebir, podía ofrecer su sierva personal a su esposo para que tuviera hijos en su lugar. Cualquier hijo nacido de esta unión se consideraría legalmente hijo de la esposa estéril. Era una solución práctica a un problema devastador. Era lógico, era culturalmente apropiado, era completamente aceptable según las leyes de la época. Pero captaste lo que faltaba en esta ecuación, ¿verdad? No era el plan de Dios. Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar. El nombre Agar significa fugitiva o extranjera, un detalle que cobrará importancia más adelante en nuestra historia. Agar era joven, sana y fértil, todo lo que Sara sentía que ya no era. Y un día, después de años de dolor acumulado, Sara tomó la decisión que cambiaría todo. Se acercó a Abraham con un plan que parecía resolver todos sus problemas. Sus palabras debieron haber sonado razonables, incluso piadosas. Dios me ha hecho estéril, pero toma a mi sierva Agar. Quizás a través de ella pueda tener hijos. Piensa en la mentalidad detrás de esta decisión. Sara no estaba abandonando la fe en la promesa de Dios. Estaba tratando de facilitarle las cosas a Dios. Estaba diciendo, en esencia, claramente mi cuerpo no funciona. Así que déjame ofrecerte una alternativa que sí funciona. Es el tipo de lógica que suena perfectamente sensata cuando el dolor nubla el juicio. Es la desesperación disfrazada de solución práctica. Es el momento donde dejamos de esperar en Dios y comenzamos a tomar el control de la situación nosotros mismos. ¿Y Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Escuchó a su esposa. No buscó confirmación de Dios. No cuestionó si este era realmente el camino correcto. Simplemente aceptó la propuesta de Sara y tomó a Agar como concubina. En una sola decisión, basada en la lógica humana y las costumbres culturales, ambos se desviaron del plan divino. Y las consecuencias de esa decisión los perseguirían por el resto de sus vidas. Agar quedó embarazada casi inmediatamente. Puedes imaginar el torbellino de emociones que debió sentir Sara cuando se hizo evidente que su plan estaba funcionando. Debió haber un momento inicial de alivio, quizás incluso de satisfacción. Finalmente, un heredero vendría a través de su iniciativa. Pero ese alivio duró muy poco, porque algo que Sara no había anticipado comenzó a suceder, algo que convertiría su solución práctica en una pesadilla viviente. Cuando Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, su actitud hacia Sara cambió drásticamente. La sierva que antes era sumisa comenzó a mirar a su ama con desprecio. El texto bíblico es brutalmente honesto sobre esto. Cuando Agar vio que había concebido, comenzó a despreciar a Sara. Imagina la ironía cruel de esta situación. Sara había entregado a su propia sierva a su esposo para resolver su problema de infertilidad. Y ahora esa misma sierva la miraba con superioridad
porque podía hacer lo que Sara no podía: concebir. La tensión en el campamento debió ser insoportable. Cada vez que Sara veía el vientre creciente de Agar, era un recordatorio viviente de su propia esterilidad. Cada vez que Agar pasaba junto a ella con esa mirada de superioridad, era como una daga al corazón. La sierva embarazada se convirtió en el espejo que reflejaba todo lo que Sara no era, todo lo que no podía ser. Y lo peor de todo, Sara no podía culpar a nadie más que a sí misma, porque esta situación era resultado directo de su propia decisión. La amargura comenzó a crecer como una planta venenosa en el corazón de Sara. Se volvió hacia Abraham, buscando a alguien a quien culpar por su miseria. Sus palabras están llenas de dolor y contradicción. Este agravio que sufro es por tu culpa. Yo puse a mi sierva en tus brazos, y ahora que ve que está embarazada, me mira con desprecio. ¿Captaste la ironía? Sara culpa a Abraham por hacer exactamente lo que ella le pidió que hiciera. Pero así es como funciona la desesperación. Distorsiona la lógica y busca chivos expiatorios, incluso cuando sabemos en lo profundo que somos responsables de nuestras propias decisiones. Abraham, atrapado entre su esposa y su concubina embarazada, tomó la salida fácil. Le dijo a Sara: «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca». Era una abdicación de responsabilidad, un lavarse las manos de una situación que él mismo había ayudado a crear. Y Sara, herida, amargada y furiosa, comenzó a maltratar a Agar tan severamente que la joven embarazada decidió que prefería el desierto mortal a la tienda de Sara. Agar huyó. Una mujer egipcia embarazada, sola, sin recursos, corriendo hacia el desierto, donde las probabilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. ¿Qué tan terrible debió ser el trato de Sara para que Agar prefiriera arriesgar su vida y la de su bebé nonato en lugar de quedarse? Este detalle nos muestra cuán profunda era la herida de Sara, cuán completamente el dolor la había transformado en alguien capaz de crueldad. La mujer que solo quería ser madre estaba maltratando a otra mujer embarazada hasta el punto de poner en peligro su vida. Pero aquí la historia toma un giro que Sara no esperaba. Dios intervino, no para Sara en este momento, sino para Agar. Un ángel encontró a la sierva fugitiva junto a un manantial en el desierto y le dio instrucciones claras. Regresa a tu ama y sométete a ella. Pero también le dio una promesa. Tu descendencia será tan numerosa que no se podrá contar. Y le dijo que tendría un hijo y que debía llamarlo Ismael, que significa Dios escucha, porque Dios había escuchado su aflicción. Agar regresó, y en el campamento de Abraham, rodeada de tensión y amargura, dio a luz a un hijo. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Sara debía tener 76, y ahora tenía que vivir cada día viendo al hijo de otra mujer, un hijo que era legalmente suyo, pero que nunca sería realmente suyo. Cada vez que Ismael lloraba, cada vez que daba sus primeros pasos, cada vez que Abraham jugaba con él, Sara debía enfrentar la realidad dolorosa de lo que su decisión había creado. Lo que debía ser la solución se convirtió en una fuente de tormento constante. Sara había intentado ayudar a Dios y en el proceso había multiplicado su propio sufrimiento. Había intentado tomar el control de la situación y había perdido el control por completo. Había buscado llenar el vacío de su vientre estéril y en su lugar había creado un vacío aún más profundo en su alma. Esta es la tragedia de la impaciencia piadosa, de las buenas intenciones ejecutadas con métodos equivocados. Y Dios
¿Dónde estaba Dios en todo esto? Aparentemente en silencio. No intervino para detener el plan de Sara. No envió una señal clara diciendo, «No hagas esto». Permitió que tomaran su decisión y que cosecharan las consecuencias. Porque a veces Dios enseña las lecciones más profundas, no rescatándonos de nuestros errores, sino permitiéndonos experimentar plenamente el resultado de tomar el control cuando deberíamos haber esperado en él. Pero la historia de Sara no termina aquí. Dios no había olvidado su promesa original. No había cambiado de planes solo porque Sara y Abraham se habían desviado del camino. La promesa seguía en pie, esperando el momento perfecto, el momento imposible, el momento donde quedaría absolutamente claro que solo Dios podría haberlo hecho. Y ese momento estaba más cerca de lo que Sara imaginaba, aunque primero tendría que esperar 13 años más. Capítulo 3. La risa de la incredulidad. Cuando Dios habla lo imposible. 13 años habían pasado desde el nacimiento de Ismael. 13 años de tensión constante en el campamento. 13 años de ver al hijo de otra mujer crecer, mientras su propio vientre permanecía vacío y silencioso. Sara ahora tenía 89 años. En una época donde la esperanza de vida rara vez superaba los 60, ella era considerada anciana. Su cuerpo había pasado hace décadas el punto donde la concepción era posible. La menopausia había llegado y se había ido. La promesa de Dios parecía más imposible que nunca. Pero entonces llegó un día que Sara nunca olvidaría. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda durante el calor del mediodía cuando vio a 3 hombres acercándose. No eran viajeros ordinarios, aunque en ese momento Abraham no sabía completamente quiénes eran. Con la hospitalidad típica de su cultura, corrió a recibirlos, se inclinó ante ellos y les ofreció descanso, agua y comida. Era una escena común en el desierto, extraños siendo recibidos con generosidad. Pero lo que estos visitantes estaban a punto de decir no era común en absoluto. Sara estaba dentro de la tienda, preparando la comida como Abraham le había pedido. Estaba amasando pan, realizando las tareas domésticas que había hecho miles de veces antes. Podía escuchar las voces de los hombres afuera, conversando con su esposo mientras comían bajo la sombra de los árboles. Y entonces escuchó algo que hizo que sus manos se detuvieran en medio del amasado. Uno de los visitantes preguntó, «¿Dónde está Sara, tu esposa?» La pregunta era extraña, porque estos hombres no deberían saber su nombre. La respuesta de Abraham fue simple, «Está ahí, en la tienda». Pero lo que vino después hizo que el corazón de Sara se detuviera. El visitante habló con autoridad divina, con certeza absoluta, declarando lo imposible como si fuera un hecho ya consumado. «Volveré a ti dentro de 1 año, y para entonces Sara, tu esposa, tendrá un hijo». No era una posibilidad, no era una esperanza, era una declaración definitiva, una promesa con fecha específica. En 12 meses, Sara tendría un bebé en sus brazos. Y Sara, escondida detrás de la entrada de la tienda, escuchando cada palabra, hizo algo que reveló el estado real de su corazón después de décadas de espera y desilusión. Se rió. Pero captaste que no fue una risa de alegría, ¿verdad? No fue la risa brillante de alguien que acaba de recibir la mejor noticia de su vida. Fue una risa amarga, cínica, nacida de años de promesas sin cumplir y esperanzas aplastadas. Fue la risa de alguien que ha dejado de creer en milagros. El texto bíblico nos da acceso directo a los pensamientos de Sara en ese momento. ¿Acaso voy a tener este placer, ahora que ya estoy consumida,
¿Y mi señor es tan viejo? Era una pregunta retórica, cargada de escepticismo. Sara no estaba expresando esperanza emocionada, estaba expresando incredulidad total. Su cuerpo estaba consumido, marchito, más allá de toda capacidad reproductiva. Abraham era un hombre de 99 años. La idea de que pudieran concebir un hijo no era solo improbable, era biológicamente absurda según toda lógica humana. Pero entonces el visitante, que era el Señor mismo manifestado en forma humana, dijo algo que debe haber helado la sangre de Sara. ¿Por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? Dios había escuchado su risa. Había escuchado no solo el sonido, sino la incredulidad detrás de ella, y ahora estaba confrontando directamente su falta de fe. La pregunta resonó como un trueno. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Era una reprimenda, pero también una invitación a recordar con quién estaban tratando. Sara sintió miedo. El tipo de miedo que viene cuando te das cuenta de que has sido descubierta en tu incredulidad más profunda. Salió de la tienda y negó vehementemente. No me reí, pero estaba mintiendo y ambos lo sabían. El visitante respondió con firmeza. Sí, te reíste. No había escape de la verdad. Sara había sido confrontada con su propio escepticismo, con la dureza que décadas de espera habían creado en su corazón. Había escuchado la promesa más extraordinaria de su vida, y su primera respuesta había sido burlarse de ella. Pensemos en este momento crítico. Después de 24 años de esperar la promesa, después de ver a Ismael crecer como un recordatorio constante de su fracaso, después de envejecer más allá de toda posibilidad natural, Sara se había vuelto cínica. Ya no era la mujer joven que esperaba con fe ingenua. Era una mujer marcada por el dolor, endurecida por la decepción, escéptica de promesas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Y honestamente, ¿quién podría culparla? Desde una perspectiva puramente humana, su escepticismo era completamente razonable. Pero aquí está la lección profunda que este momento nos enseña. La fe verdadera no es creer en lo posible, es creer en Dios cuando todo lo demás dice imposible. Sara no necesitaba fe para creer que una mujer joven podía quedar embarazada. Eso sucedía todos los días. Necesitaba fe para creer que Dios podía abrir un vientre que había estado cerrado durante 90 años. Necesitaba fe para creer que las leyes de la biología se inclinaban ante el poder del Creador. Necesitaba fe para creer lo absurdo, lo ridículo, lo completamente imposible desde toda perspectiva natural. La risa de Sara se convertiría en un punto de inflexión en su historia, no porque Dios la castigara severamente por su incredulidad, sino porque esa risa reveló dónde estaba realmente su corazón. Había estado cargando la promesa como una carga pesada en lugar de como una esperanza viva. Había permitido que las circunstancias definieran lo que era posible en lugar de permitir que la palabra de Dios definiera su realidad. Su risa amarga estaba a punto de transformarse, pero primero tenía que enfrentar su propia falta de fe. Y aquí hay algo hermoso en la gracia de Dios. A pesar de la incredulidad de Sara, a pesar de su risa cínica, a pesar de su mentira cuando fue confrontada, la promesa no cambió. El visitante divino no dijo, «Está bien, entonces se la daré a otra persona». No retiró la oferta. Simplemente repitió la promesa con aún más especificidad. «Volveré a ti al tiempo señalado, el año que viene, y Sara tendrá un hijo». La incredulidad de Sara no tenía el poder de anular la fidelidad de Dios. Imagina ser Sara en las semanas y meses
que siguieron a esa visita. Cada día que pasaba la acercaba más a la fecha límite de la promesa. Cada noche debía haberse preguntado si realmente estaba sucediendo, si esta vez sería diferente. El escepticismo y la esperanza probablemente luchaban una batalla constante en su mente. ¿Debía permitirse creer otra vez? ¿Debía proteger su corazón de otra desilusión potencial? ¿O debía arriesgarse a ser vulnerable ante la posibilidad del milagro? La risa de Sara es un espejo para muchos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado promesas de Dios y nuestra primera reacción ha sido el escepticismo nacido de decepciones pasadas? ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestras experiencias negativas nos endurezcan contra la posibilidad de que Dios pueda hacer algo nuevo, algo imposible? La risa de Sara no era malicia, era el mecanismo de defensa de un corazón que había sido herido demasiadas veces y ya no podía permitirse creer. Pero Dios no se ofende por nuestra incredulidad, tanto como se compadece de ella. Entiende que la espera prolongada desgasta el alma. Comprende que las promesas sin cumplir crean cicatrices. No castiga la duda honesta, sino que la confronta con gentileza, preguntando: ¿hay algo demasiado difícil para mí? Es una invitación a recordar quién es Él, a recalibrar nuestra perspectiva, a ver más allá de las limitaciones naturales hacia el poder ilimitado del Creador. Y ahora Sara tenía una elección. Podía aferrarse a su cinismo, proteger su corazón detrás de muros de incredulidad y rechazar la posibilidad del milagro. O podía permitir que esa confrontación divina ablandara su corazón endurecido. Podía arriesgarse a creer una vez más. Podía abrir su alma a la posibilidad de que esta vez, finalmente, después de casi un cuarto de siglo de espera, la promesa se cumpliría. La risa amarga estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Pero primero, Sara tendría que soltar el control y permitir que Dios hiciera lo imposible. Capítulo 4. De la risa amarga a la risa de gozo. El milagro que cambió todo. Exactamente como Dios había prometido, al tiempo señalado del año siguiente, sucedió lo imposible. El vientre que había estado cerrado durante 90 años se abrió. El cuerpo que la ciencia médica habría declarado completamente incapaz de concebir comenzó a formar vida. Sara, a los 90 años de edad, quedó embarazada. No fue a través de métodos artificiales ni trucos médicos. Fue el poder puro y simple de Dios, suspendiendo las leyes de la naturaleza para cumplir su promesa. Lo que era biológicamente absurdo se convirtió en realidad milagrosa. Imagina los primeros síntomas del embarazo manifestándose en el cuerpo de Sara. Las náuseas matutinas a los 90 años. Los cambios hormonales en un cuerpo que había pasado la menopausia décadas atrás. El vientre comenzando a crecer donde solo había habido vacío durante toda su vida adulta. Cada síntoma debió haber sido simultáneamente aterrador y emocionante. Después de 90 años de esterilidad, su cuerpo finalmente estaba haciendo lo que ella había anhelado desde que era joven. El milagro no era solo que estuviera embarazada, era que estuviera viva para experimentarlo. Los meses del embarazo debieron haber sido los más largos de su vida, pero por razones completamente diferentes a la espera anterior. Ahora no esperaba con desesperación vacía, esperaba con anticipación llena de vida. Cada patada del bebé en su vientre era una confirmación del milagro. Cada día que pasaba la acercaba más al momento que había soñado durante décadas. La mujer que se había reído con amargura ante la promesa
ahora debía estar sonriendo constantemente, tocando su vientre con asombro, incapaz de creer completamente que finalmente estaba sucediendo. Y entonces llegó el día del nacimiento. Sara, a los 90 años de edad, dio a luz a un hijo sano. Abraham tenía 100 años cuando el bebé nació. Piensa en estos números por un momento: 100 y 90. En cualquier contexto natural, estas edades hacen que la paternidad sea imposible. Pero aquí estaba el bebé, llorando vigorosamente, completamente sano, absolutamente real. El milagro no era parcial ni a medias, era completo y glorioso. Dios no había dado un hijo enfermizo o débil, había dado un hijo perfecto a padres que superaban la edad de bisabuelos. Abraham le puso al niño el nombre que Dios había ordenado: Isaac. Y ese nombre, Isaac, significa risa. ¿Captaste la belleza profunda de esto? El hijo del milagro llevaba el nombre de la reacción inicial de incredulidad de su madre. Cada vez que Sara llamaba a su hijo por su nombre, recordaba cómo había dudado. Cada vez que decía a Isaac, recordaba tanto su risa amarga de escepticismo como su risa actual de gozo puro. El nombre era un memorial permanente de la transformación que Dios había obrado, no solo en su vientre, sino en su corazón. Sara misma expresó esta transformación con palabras que revelan su alma completamente renovada. Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de esto reirán conmigo. Ya no era la risa privada y amarga de incredulidad, era la risa pública y contagiosa de gozo desbordante. Era la risa que viene cuando experimentas algo tan maravilloso que no puedes contenerlo. Era la risa que invita a otros a celebrar contigo, la risa que declara victoria sobre años de dolor y espera. Pero Sara agregó algo más, que revela cuán profundamente el milagro la había impactado. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Ella misma estaba asombrada. Incluso sosteniendo a Isaac en sus brazos, amamantándolo de su propio pecho a los 90 años, parecía casi increíble. Era como si cada día tuviera que pellizarse para confirmar que no era un sueño. El imposible se había vuelto cotidiano, y el milagro se había convertido en su nueva normalidad. La vida de Sara cambió completamente. Ya no era la mujer estéril que cargaba vergüenza silenciosa. Era la madre del hijo de la promesa, la mujer que había visto a Dios hacer lo imposible. Las miradas de lástima se convirtieron en miradas de asombro. Las conversaciones susurradas se transformaron en celebraciones abiertas. Su identidad completa se redefinió no por lo que ella no podía hacer, sino por lo que Dios había hecho a través de ella. Déficit se convirtió en testimonio, y la vergüenza se transformó en gloria. Pero aquí hay algo que necesitas entender sobre la historia de Sara. No era solo sobre ella obteniendo el bebé que deseaba. Era sobre Dios, estableciendo un linaje que cambiaría la historia humana para siempre. Isaac no era simplemente un hijo milagroso para una pareja anciana, era el hijo de la promesa a través del cual vendría la bendición para todas las naciones. A través de Isaac vendría Jacob. A través de Jacob vendrían las 12 tribus de Israel. Y a través de ese linaje vendría el Mesías mismo. Sara se convirtió en la madre de naciones, no solo biológicamente, sino proféticamente. Su historia de espera dolorosa, error humano, incredulidad confrontada y milagro glorioso se tejió en el tapiz más grande del plan de redención de Dios. Cada lágrima que derramó durante esos 90 años de espera, cada noche oscura del alma, cada momento de desesperación,
Todo tenía propósito en el plan divino. Nada fue desperdiciado. Todo fue redimido. Y cuando Sara finalmente murió a los 127 años, habiendo vivido 37 años con su hijo del milagro, dejó un legado que trasciende el tiempo. Su historia no quedó enterrada con ella. Se convirtió en un faro de esperanza para cada mujer que ha luchado con la infertilidad. Se convirtió en un testimonio de que Dios no olvida sus promesas, sin importar cuánto tiempo parezca tardar. Se convirtió en evidencia de que nuestros errores no tienen el poder de descarrilar el plan de Dios, que su gracia es más grande que nuestros fracasos. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Sara? ¿Qué lecciones prácticas nos deja esta mujer que vivió hace casi 1000 años? Primero, la espera de Dios siempre tiene propósito, incluso cuando es dolorosamente larga. Sara esperó 25 años desde la promesa inicial hasta el cumplimiento. Cada uno de esos años tenía un propósito en el plan divino. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios no llega tarde, llega exactamente en el momento correcto para maximizar su gloria y nuestro bien. Segundo, nuestros atajos humanos complican las promesas divinas, nunca las aceleran. La decisión de Sara de dar Agar a Abraham parecía práctica, pero creó problemas que duraron generaciones. Las tensiones entre Isaac e Ismael, entre sus descendientes, continúan hasta el día de hoy. Cuando intentamos ayudar a Dios cumpliendo sus promesas con métodos humanos, inevitablemente creamos más problemas de los que resolvemos. La fe verdadera es esperar en el método de Dios, no solo en su promesa. Tercero, la incredulidad es honesta, pero no debe ser final. Sara se rió con escepticismo cuando escuchó la promesa, y Dios la confrontó, pero no la rechazó. Tu duda no descalifica el amor de Dios hacia ti. Tu escepticismo nacido del dolor no anula sus promesas. Pero tampoco debes quedarte atrapado en la incredulidad. Permite que la confrontación gentil de Dios ablande tu corazón endurecido y te abra a la posibilidad del milagro. Cuarto, lo que Dios llama imposible desde nuestra perspectiva es simplemente una oportunidad para que Él demuestre su poder. Sara era demasiado vieja, su cuerpo era demasiado estéril. El tiempo se había agotado según todos los cálculos humanos, pero nada es demasiado difícil para Dios. Tus circunstancias imposibles no son obstáculos para Él, son el escenario perfecto donde su gloria puede brillar más intensamente. Cuando todo en tu vida grita imposible, recuerda la pregunta que Dios le hizo a Sara. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? La historia de Sara nos recuerda que Dios se especializa en hacer nacer vida donde solo hay muerte, en crear milagros donde solo hay imposibilidad, en transformar risa amarga en risa de gozo puro. Tu espera no es en vano, tu dolor tiene propósito. Y el Dios que abrió el vientre de Sara a los 90 años es el mismo Dios que sostiene tu vida hoy. Él no ha olvidado sus promesas hacia ti, y cuando llegue el tiempo perfecto, tú también reirás, no con incredulidad, sino con el gozo desbordante de quien ha visto a Dios hacer lo imposible.